Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. El título de este sermón, no me la complico yo para ponerle el título, se llama Su gracia nos alcanza. Su gracia nos alcanza. Hoy hablaremos, hermanos, de un pasaje muy interesante y a la vez muy sorprendente dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es un relato, es una historia en el que 10 leprosos fueron sanados. Ahora bien, antes de entrar en este pasaje, yo quisiera recordarles, yo sé que lo saben, pero quiero recordarles algo que a veces o muy a menudo usted y yo olvidamos. La lepra, en los tiempos bíblicos, hermanos, era una de las sentencias más crueles que un ser humano podía recibir. Es como cuando de repente le dicen a usted o a un familiar, tienes cáncer. Afortunadamente hoy en día, cuando el cáncer se atiende a tiempo, hay altas posibilidades de combatirlo. Pero en aquel tiempo, la lepra en los tiempos bíblicos, prácticamente era una sentencia. Porque aparte de que no solamente era una enfermedad física, era una enfermedad que los condenaba socialmente. Era una condena emocional, era una condena espiritual, porque la lepra era considerada incurable, progresiva y devastadora. Imagínate una enfermedad que va avanzando destruyendo tus nervios, que avanza deformando tus extremidades, que avanza consumiendo y carcomiendo tu piel. Una enfermedad sin esperanza de recuperación, sin medicina que te ofrecieran para curarte, sin tratamiento que la pudiese detener. En los tiempos bíblicos, un diagnóstico de lepra, hermanos, no solamente significaba un dolor físico, significaba un exilio permanente. ¿Por qué un exilio? Bueno, la persona que tenía lepra en ese tiempo, mira, debería de salir de su casa, abandonar a su familia, a su esposa, a sus hijos, dejar la comunidad y vivir en un campamento, aislado, lejos de todo y de todos. Y tenía que ir caminando con la ropa rasgada, la cabeza descubierta para que pudieran observarlo, e ir gritando a donde quiera que fuera, inmundo, inmundo.
para poder advertir a otros, de tal manera que esos otros se pudiesen apartar de él. Era una muerte social antes que la muerte física. La muerte física iba a llegar, pero antes de que llegara la muerte física, era una muerte social. Vivían, sí, pero vivían como muertos. Ahora quiero llevarte a que pensemos en esta escena. ¿Estás listo? 10 hombres, 10 vidas quebrantadas, 10 almas desgarradas, 10 historias arrancadas de la comunidad y arrojadas al desierto de la soledad. No tenían nombre, ya no tenían nombre, les llamaban leprosos. No tenían hogar, lo habían perdido. No tenían futuro. Estaban juntos, sí, pero cada uno se sentía profundamente solo. La lepra los unió, pero también la lepra los destruyó lentamente. Y entonces, de repente, un día que parecía igual a todos los demás días, un día gris, silencioso, marcado por el mismo dolor de siempre en la vida de esos 10 leprosos, sucede algo extraordinario. Algo ocurre. Los 10 leprosos a lo lejos ven que aparece un caminante, pero no cualquier caminante. De hecho, el texto dice que Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Y esa frase, hermanos, esa frase simple, es profundamente reveladora. ¿Por qué reveladora? Bueno, ¿sabía usted que Jesús va camino a Jerusalén? ¿Sabía usted que va camino a la cruz? ¿Sabía usted que iba camino a cumplir el propósito eterno de redención? ¿Sabía usted que iba camino a entregar su vida para que usted y yo pudiésemos tener redención? Iba camino hacia Jerusalén. Sin embargo, aún en medio de esa agenda divina, Jesús no pasó por alto a los olvidados. Eso es lo que me enamora de mi Cristo. Porque mientras toda la sociedad le sacaba la vuelta a los leprosos, Jesús camina directamente hacia donde ellos están. Jesús va con los que no encajan. Jesús va con los que no pertenecen. Jesús va con los que han sido expulsados del círculo de la vida social. Jesús va, Él no le saca la vuelta. Jesús no retrocede. Jesús no los evita, no se aleja. Todo lo contrario, Jesús, Él se acerca. Entonces, cuando los leprosos ven que Él se acerca, desde lejos, y digo desde lejos porque no podían acercarse a Él conforme a la ley. Un leproso no se podía acercar a nadie. Desde lejos, ellos claman, levantan la voz, pero no era una voz fuerte. Probablemente era una voz quebrada, desgastada, diría yo casi apagada por todo el sufrimiento que llevaba acumulado. Pero aún así, en medio de eso, ellos clamaron.
Y lo más hermoso y lo más maravilloso de todo esto es que Jesús, a pesar de su voz, de la voz de ellos desgastada, ya sin fuerza y con todo el sufrimiento que tenían, porque lo que ellos dijeron fue: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ese clamor que ellos levantaron, hermanos, es más que una súplica física. Va más allá de decir: Señor, sánanos. No, va más allá de eso. Es el grito de toda la humanidad, hoy en la actualidad, toda la humanidad caída. El grito de quien se sabe que necesita una gracia que él mismo nunca va a poder producir. Y cuando esos 10 leprosos gritan, levantan su voz y claman, los 10 al unísono tocan el corazón de Jesús. Y eso es maravilloso, porque Jesús iba pensando en la cruz. Él sabía que iba a sacrificar su vida, pero él se detiene y escucha la voz de aquellos que claman. Me imagino a Jesús viéndolos desde lejos, viendo su condición, los años que llevaban así. Ese clamor tocó el corazón del Maestro. Y es algo maravilloso, porque hoy en día nuestro clamor sabe tocar el corazón de nuestro Maestro. No importa tu condición, no importa tu situación, Él sigue escuchando. Y podemos tocar el corazón de Jesús. Este pasaje, hermanos, es un relato vivo del Evangelio. Este relato es el testimonio de Dios que se acerca a los que no pueden acercarse a Él por su condición. Este relato es un relato del Cristo que escucha a aquel que nadie suele escucharlo. Este relato, hermano, es el relato del Salvador. Del Salvador que toca con palabras o con su presencia a los que nadie puede tocar, porque están leprosos. Es la historia de una gracia que alcanza, de una gracia que salva, de una gracia que transforma, de una gracia que sana. Y hoy, mientras tú y yo reflexionamos sobre esta historia, estamos encontrándonos con ese mismo Jesús que todavía pasa por nuestra vida ofreciendo su gracia, su sanidad, su transformación y su salvación. Número 1, hermano, su gracia es una gracia sanadora. Dice Lucas capítulo 17, verso 13 y 14. Que ellos alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. El verso 14 dice: cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Primero, este grito nos revela varias cosas. Este grito nos revela que esos 10 hombres leprosos reconocen a Jesús como alguien que tiene autoridad. ¿Por qué? Le llaman maestro, rabí. Reconocen en Jesús a alguien que tenía autoridad. Esos 10 confían en que Él puede o pueda intervenir en la situación tan desesperada que ellos se encontraban. Y eso es fundamental, hermanos. Creer
que Jesús tiene autoridad, reconocer que Jesús tiene autoridad y reconocer que Jesús tiene controlada todas las cosas que nos puedan pasar o nos suceden. Ellos muestran su necesidad. Ten misericordia de nosotros. No era solamente una necesidad física. Ellos tenían también una necesidad de compasión, porque ellos dicen, ten misericordia. Tenían una necesidad de compasión, necesidad de una restauración social. Lo habían perdido todo, su casa, su familia. Si eran casados, esposas, si tenían hijos, lo habían perdido absolutamente todo. En pocas palabras, hermanos, este texto, esta historia, subraya, número 1, la miseria de la humanidad. Número 2, subraya la dignidad que tenemos en poder acercarnos a Cristo, aunque sea aún desde lejos. Y número 3, la esperanza puesta en su misericordia. Porque Jesús es misericordioso. Jesús no te paga como tú lo mereces. Jesús no me paga como yo lo merezco. Jesús es misericordioso. Verso 14 dice que cuando Jesús los vio, les dijo, muéstrense a los sacerdotes. Y mientras iban, fueron limpiados. Reitero, ellos no podían ir a los sacerdotes hasta que supieran que estaban sanos. Ellos iban a los sacerdotes cuando ellos creían que ya estaba sano, e iban con los sacerdotes los examinaban, los desnudaban, checaban todo su cuerpo a ver si ya no había lepra, y si no había lepra los incorporaban a la sociedad, a su casa, a su hogar con su familia. Y mientras iban fueron limpiados. Este versículo, hermano, encierra, créanme, toda una teología de la gracia, de su gracia, que merece ser contemplada con mucha reverencia. Lucas subraya que Jesús los vio. Esta es una verdad que va más allá de una observación física. Ya que siempre Cristo va a reconocer, va a atender y se va a identificar con la necesidad humana. No estás tú solo, no estás tú sola. Jesús te observa. Jesús te ve. Jesús conoce tu clamor. Jesús conoce tu necesidad. La sociedad veía 10 cuerpos desfigurados. Sin embargo, Jesús vio 10 vidas creadas a la imagen de Dios. Los hombres ven impureza, pero Jesús ve personas necesitadas de su gracia y de su amor. Y en el clamor de ellos, porque los 10 gritaron, los 10 clamaron, Cristo responde. Pero Cristo responde no con un toque inmediato, no responde con una palabra de sanidad instantánea en el momento, no. Cristo responde con un mandato que hasta parece ilógico, porque les dice, id, muéstrense a los sacerdotes. Ellos bien pudiesen haber dicho, maestro,
no podemos. La ley nos lo impide. Seguimos leprosos. Pero esto, hermano, nos revela que Jesús llama al ser humano, fíjate bien, llama al ser humano a obedecer aún antes de ver el milagro. Seguían leprosos, pero les dice: vayan. Jesús nos llama a obedecer antes de ver el milagro. Jesús nos llama a caminar en fe cuando la realidad visible no ha cambiado. Señor, sigo enfermo. Señor, sigo con este problema. Señor, sigo en esta situación. Jesús te dice que camines en fe. Pero nada, camina en fe. Me gustaría que le dieras un fuerte aplauso al Señor. Y Jesús nos llama a caminar en fe. No importa que la realidad visible no haya cambiado. Porque cuando Jesús les dice a ellos: vayan y muéstrense a los sacerdotes, ellos todavía estaban enfermos. Todavía tenían la piel corrompida. Todavía cargaban con la vergüenza del aislamiento. Aún así, sin embargo, cuando ellos escucharon la voz del maestro, ¿sabes qué hicieron? Ellos comenzaron a moverse. Y cuando digo comenzaron a moverse, comenzaron a caminar en fe. Y aquí en esta parte es donde Lucas nos regala una de las frases más hermosas del Evangelio. Dice Lucas: mientras iban, fueron limpiados. Lo merecían, ¿no? ¿Se lo habían ganado? No. ¿Habían hecho algo humano para obtener esa gracia? No. Y Lucas nos dice: mientras iban, fueron limpiados. Déjame decirte lo siguiente: la gracia actúa, hermanos, cuando accionamos. Grábalo. La gracia actúa cuando accionamos. No solo en el clamor. Va a ser siempre bien importante orar, pedir, clamar, pero si no accionamos, la gracia no actúa. La sanidad va a llegar mientras obedecemos, no mientras nos quedemos sentados observando. Aquí estoy, si quieres sanarme, hazlo. Pues dice tu palabra. No. La restauración, hermanos, viene mientras caminamos en fe. La restauración viene aunque externamente todo siga igual. Parece ser que esto no cambia. Pareciera ser. Pero Dios ya está orando. Porque su gracia es una gracia que no solamente sana nuestro cuerpo, sino que viene a fortalecer nuestra fe. ¿Por qué viene a fortalecer nuestra fe? Porque su gracia nos obliga a avanzar a pesar de que estamos heridos. Cuando tú estás enfermo, debilitado, sin fuerza, y tú decides venir a adorar, ¿tú crees que Jesús no lo ve? Cuando estás desalentado, desanimado, cansado, y tú decides venir a adorar al Rey
y al Señor. ¿Tú crees que Jesús no lo ve? Lo ve. No solo sana el cuerpo, sino que fortalece nuestra fe porque nos obliga a avanzar aún heridos. Nos obliga a confiar aún sin ver los resultados. Dios proveerá. Le dijo Isaac a Abraham: papá, traemos leña, traemos fuego para el sacrificio, pero el cordero, con un nudo en la garganta, con una voz quebrantada, Abraham dijo: Dios proveerá. Amén. Nos obliga a confiar aún sin ver resultados y nos obliga a obedecer aún con el dolor presente. Y aquí entendemos que Dios no siempre obra de inmediato. Él puede obrar de inmediato, pero no siempre decide hacerlo así. Muchas veces obra progresivamente, mientras damos pequeños pasos sostenidos simple y sencillamente por su palabra escrita, que nos diga: avanza, ten fe, confía, ten ánimo, no estás solo, yo estaré contigo. Así es la gracia sanadora de Cristo, una gracia que mira a los que han sido excluidos, una gracia que responde al clamor, que demanda obediencia, que fortalece nuestra fe y que trae una restauración en ese proceso de la vida. Dios obra mientras caminamos. Dios sana mientras obedecemos. Dios restaura mientras avanzamos. Y avanzamos aún con lo poco que tengamos. La obra de Cristo, hermano, es tan completa que el milagro no depende del estado físico del enfermo. Dios no te va a decir: ay, es que tu problema, tu cáncer es muy fuerte, ya estás en etapa 4 o 5, no sé cómo se maneja eso, pero tú ya estás más para allá que para acá, discúlpame, no puedo hacer nada por ti. No. La obra de Cristo es tan completa que el milagro no depende de tu estado físico ni tu situación tan extrema en la cual estás. La obra de Cristo depende del poder de su voz, de lo que Él diga, de lo que diga su palabra y de la disposición de nuestro corazón para caminar en obediencia a esa voz que nos habla. Si Él te dice ve, vaya. Si Él te dice detente, usted deténgase. Si Él te dice brinca, usted pregúntale hasta dónde. No me vaya a pasar. En el camino a la obediencia, la gracia siempre nos va a alcanzar y su gracia siempre nos va a limpiar. Hijitos míos, si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tiene en Jesucristo el justo. Número 2, su gracia recibida. O sea, su gracia es una gracia agradecida. ¿Cuántos agradecidos hay aquí? ¿Cuántos mal agradecidos? Ah, no, esos se quedaron en su casa. Pero en el segundo punto es su gracia recibida. Es una gracia agradecida. O sea, cuando recibimos su gracia, tú y yo tenemos que ser agradecidos. Lucas 17, versículo 15 al 18. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados?
¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Hermanos, este relato, este pasaje nos revela la verdadera naturaleza espiritual del corazón humano frente a la gracia recibida. Porque déjame decirte algo, 10 hombres compartieron la misma condición. Los 10 eran leprosos. 10 hombres lanzaron el mismo clamor: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. 10 hombres caminaron bajo la misma orden: vayan y muéstrense. 10 hombres recibieron la misma sanidad. Los 10 fueron limpiados. Sin embargo, y eso es lo que le duele el corazón a Dios, sin embargo, solo uno regresó. Y aquí se revela algo profundamente teológico. Escúchelo. La gracia no solo se recibe, la gracia de Dios se agradece. Se agradece. La gratitud surge cuando el corazón reconoce que su gracia no es un derecho, sino un regalo. No es un derecho como los derechos de la mujer, o como los derechos de los niños, o de las madres violentadas. No. Su gracia no es un derecho. Usted no puede decir, yo merezco. No. La gratitud entonces surge cuando el corazón reconoce que la gracia no era un derecho, sino un regalo. Porque ¿qué es gracia? Un don, un favor no merecido. Los 9 regresaron. No. Los 9 recibieron el milagro, pero lo recibieron como un beneficio, como un derecho. El 1 lo recibió como un acto de misericordia. Y eso es lindo. Cuando tú y yo entendemos que lo que recibimos es un acto de misericordia, entonces nuestra gratitud se va a manifestar en agradecimiento. La Escritura dice que el leproso, uno de los 10, regresó glorificando a Dios a gran voz. Esto es importante que lo entendamos. Lo había perdido todo. Se ve sano, regresa. Y regresa glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué es a gran voz? Pero dígamelo a gran voz. ¿Qué es gran voz? Gran voz, es decir, su gratitud no era silenciosa. Su gratitud no era privada. No llegó con Jesús y dijo: Señor, gracias, ahí nos vemos. Voy con los sacerdotes para que me chequen. Quiero ver a mi familia, a mis hijos. No era silenciosa, no era privada. Su gratitud era pública, era audible, era expresiva. Amén. Y antes nosotros éramos conocidos como los pentecosteses gritones. Todo gritaba. Amén, aleluya, gloria. No dejábamos predicar al pastor, ¿verdad? Te lo interrumpíamos con un gloria a Dios, amén, amén, y aleluya, y esto, y nunca oyeron el mensaje. Bueno. Pero su gratitud era una gratitud pública, audible, expresiva. La verdadera gratitud, hermano, la verdadera gratitud nunca se esconde. Nunca se esconde. Luego añade la historia que este leproso o ex leproso se postró rostro en tierra a los pies de Jesús.
Y esta acción de este leproso, escúchenlo, esta acción de este leproso es un acto totalmente de adoración. El postrarte. Actualmente postrarse ante la presencia de Dios es un acto totalmente de adoración. Ok, puedes estar de pie, puedes estar sentado, acostado, puedes estar dormido y adorando. Se puede, sí, estás dormido y despierto. Aleluya. Pero si quieres encontrar la mejor manera, la mejor forma de adorar al Padre, la actitud que debes de tomar es una actitud en la cual tú te puedas postrar ante los pies del Maestro. Así de sencillo. La diferencia entre recibir un milagro y entenderlo espiritualmente radica en lo siguiente. Fíjate, los 9 terminaron en el templo con los sacerdotes. Hasta cierto punto fueron obedientes. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Vayan y muéstrense ante el sacerdote. O sea, ellos hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran. Amén. Pero el uno hizo algo diferente. El uno terminó a los pies de Jesús adorándolo. Wow. Y aquí se trata de hacer algo diferente. Pues es que todos lo hacen. No lo hagas porque todos lo hacen. Sé diferente. Sé diferente en tu forma de adorar. Sé diferente en tu forma de buscar. Sé diferente en tu forma de interceder. Sé diferente en tu forma de clamar. Y ahí, cuando aquel ex leproso estaba ante los pies de su Señor, Jesús pronuncia una de las preguntas más dolorosas del Evangelio. ¿Y los 9? ¿Dónde están? Es que fueron en domingo al Bioparque Estrella. Perdón, me voy a meter a pisar callos, ¿verdad? ¿Y los 9 dónde están? Pues es que la hermana tenía mucha ropa sucia porque el sábado se fue ahí a una fiestecita de niños, no pudo lavar y aprovechó el domingo. ¿Y los 9 dónde están? Ahora, esta pregunta que hace Jesús al que está postrado a sus pies no es una pregunta de información. O sea, ¿tú crees que Jesús no sabía dónde estaban? De hecho, Él los había mandado. No es una pregunta de información, es una pregunta de confrontación. Diría el Tuca, carajo. El corazón humano, hermanos, tiende a recibir la bendición sin rendirse a su Señor. Nos gusta recibir. Nos gusta que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, que Dios supla, que Dios abra puertas y ventanas del cielo. La gratitud, hermanos, fíjense bien, la gratitud es evidencia de que la gracia no solo toca el cuerpo, sino que su gracia también toca nuestro corazón. Cuando estamos agradecidos, su gracia toca nuestro corazón y entonces nos convertimos en personas agradecidas. Examinémonos. Y examinémonos si estamos viviendo como beneficiarios de su gracia, diciendo, pues es que me lo merezco, por eso voy todos los días al culto. Es que me lo merezco, yo sí diezmo. Es que yo me lo merezco porque yo...
Tú y yo no nos merecemos nada. Quítate eso de la mente. Por su pura misericordia, tú y yo no hemos sido consumidos. Aleluya. ¿No eres tan bueno? Yo no soy tan bueno. Oye, ¿tú crees que Dios no ve nuestro corazón cuando decimos, hoy no quiero ir a la iglesia? No sé a quién le platicaba. Bueno, se lo dije a mi esposa, pero a alguien también le dije que nunca me había pasado a mí decir, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Nunca, hasta hace poco. Hace poquito le dije a mi esposa, pero dije, no quiero ir. O no sé si lo dije o lo pensé, porque ya a esta edad uno sabe, no sabe uno si lo dijo o lo pensó. Y yo, seguro sí estoy que lo pensé. Dije, chiva, cómo quisiera quedarme. Fíjate, a mi edad. Yo que siempre he dicho que todos pueden faltar menos el pastor. Pero la gratitud es evidencia. Por cierto, no me quedé, como quiera me vine. Cuando no vengo es porque ando en otros asuntos del reino de los cielos también. La gratitud es evidencia de que la gracia no solo toca el cuerpo, sino también el corazón. Entonces examinémonos si estamos viviendo como beneficiarios de su gracia, porque a veces así vivimos. Dame, te pido, súpleme, dame, te pido, súpleme. ¿Cómo estamos viviendo? Examinémonos. ¿De esta manera o estamos viviendo de tal manera que su gracia nos ha convertido y nos ha hecho verdaderos adoradores? Verdaderos adoradores. ¿Viste lo que hizo este ex leproso? Clamó a gran voz diciéndole gracias, se postró y adoró. Y todo el mundo lo estaba oyendo. Hermano, solo uno volvió. Solo uno adoró. Solo uno glorificó al Padre. Entonces esto me muestra que la gracia verdadera siempre te va a llevar a una gratitud verdadera. Siempre. Número 3. Su gracia es una gracia salvadora. Lucas 17:19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este punto nos lleva a donde la gracia se revela no solo como poder para sanar, sino como poder para salvar. Otra vez, los 10 fueron sanados físicamente. Ninguno quedó excluido de la limpieza corporal. Sin embargo, Jesús reserva palabras únicas para aquel que regresó. Estas palabras que le dijo a ese ex leproso que regresó, no se las dijo a aquellos que no regresaron. Las palabras que le dijo son las siguientes: tu fe te ha salvado. No es la misma palabra usada antes para decir los 10 fueron limpiados, ¿no? En el griego el escritor Lucas usa la palabra soso. No sé cómo se pronuncie, pero así la pronuncio yo. Soso. Que significa salvación plena, restauración total y rescate espiritual. Eso fue lo que obtuvo el que regresó. Y esto fue lo que les faltó obtener a los 9 que no regresaron. Lo que los otros 9 recibieron fue sanidad. Lo que éste recibió fue salvación. Eso nos revela algo tan especial. La sanidad física, escuche bien, la sanidad física
no es la meta final del Evangelio. No estamos anunciando el Evangelio para que Dios nada más sane, no. La sanidad física no es la meta final del Evangelio. La salvación eterna sí lo es. Anunciamos para que sean salvos, y ahí va el combo: salvación, restauración, sanidad, liberación, ahí va todo. Pero anunciamos para que sean salvos. Muchos pueden recibir milagros, una respuesta a su necesidad. Muchos pueden recibir provisión, ayuda, pero no todos son transformados interiormente. Y esto se trata de ser transformados interiormente. Que Dios nos cambie, que Dios nos transforme, que seamos verdaderamente personas diferentes. Este hombre, que por cierto era samaritano, no solo obedeció, volvió. No solo caminó, adoró. No solo creyó que Jesús tenía poder, este que regresó creyó en Jesús mismo. Wow. Su fe no fue solo confianza en la sanidad. Él no dijo, yo sé que puedes sanarme, no. Sino confianza en la persona que sana. Yo sé que puedes sanar, pero yo tengo confianza en ti, Jesús, en ti. Jesús le dice, levántate. Y esta palabra es una palabra de resurrección, es una palabra de dignidad, porque era una palabra de dignidad para él. Jesús lo levanta, pero lo levanta no solamente físicamente, lo levanta espiritualmente. Aquellos 9 siguieron siendo igual. Este marcó la diferencia. Y finalmente le dice Jesús, tu fe, no la mía, tu fe te ha salvado. Y esta declaración muestra que la verdadera obra de Dios no es la que ocurre en la piel o a través de un milagro. La verdadera obra de Dios sucede en lo que ocurre en nuestra alma, en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de accionar, en nuestra forma de hablar. Ese es el verdadero milagro. Los 10 regresaron a la vida social, pero solo uno regresó con una vida espiritual. Los 10 recibieron un cambio externo, fueron limpiados, pero solo uno recibió un cambio externo, el espíritu del alma. Y hermanos, esta es la teología del reino en el Evangelio de Lucas. Jesús no vino solo para aliviar nuestro sufrimiento, que lo alivia, sino que también vino a redimirnos de nuestros pecados. Jesús no vino solamente a limpiar nuestra piel, porque Jesús todavía sana, sino que Jesús vino a limpiarnos el corazón. Él no vino solamente a sanar. Lo más importante para Él, porque Él no quiere que nadie se pierda, es que tú y yo seamos salvos. Y la fe que salva es aquella que vuelve o que nos hace volver a Jesús. Es aquella que nos hace rendirnos a Jesús. Ella es aquella que nos hace postrarnos ante Jesús. Es aquella que nos hace que podamos reconocer en Jesús más que un sanador, el Salvador del mundo. Este pasaje, hermano, nos muestra el corazón del Evangelio de Cristo, porque su gracia es una gracia que nos alcanza donde quiera que estemos. Es una gracia que sana profundamente.
Es una gracia que despierta una genuina y verdadera gratitud en nuestro corazón. Es una gracia que finalmente nos salva completamente. Y lo más maravilloso de esto es que Jesús sigue acercándose a los marginados, a los que se sienten lejos, a los que se sienten cansados, a los que se sienten impuros, indignos, a los que se sienten enfermos, a los que están quebrantados, a los que están sumergidos en una depresión. Jesús sigue escuchando el clamor. Ese clamor que dice: Señor, ten misericordia. Y lo más maravilloso es que Él se va a detener y no te va a sacar la vuelta, va a ir hacia donde tú estás. Ahora bien, ya para terminar, esta historia nos confronta con preguntas eternas. ¿Seremos de los 9 o seremos del 1? ¿Buscaremos solo la ayuda o regresaremos a adorar? ¿Queremos solo la sanidad o también queremos nuestra salvación? Y esta historia nos debe de confrontar. Solo uno regresó. Ponte de pie. Solo uno regresó. Y adoró. Y adoró. Su gracia, hermanos, es una gracia que nos salva. Su gracia es una gracia que debe de ser agradecida de parte nuestra. Su gracia es una gracia que nos sana. Y tengamos presente lo que esos 10 leprosos recibieron y la acción tan diferente de los 9 con respecto al único leproso que regresó. Y nosotros debemos de ser agradecidos. Si ya lo eres, sé todavía más agradecido. Su gracia nos alcanza. Y si tú y yo estamos todavía aquí, créeme que no son por méritos propios. No es porque estemos muy guapos o porque tengamos un buen nombre o porque seamos famosos. ¿Sabes qué es lo que tocó mi corazón en determinado momento del estudio? Que los 9 fueron obedientes a la orden de Jesús: vayan y muéstrense al sacerdote. Y lo hicieron. Fueron al templo y se mostraron al sacerdote. Pero Jesús dijo: este templo lo derribo, lo destruyo en 3 días y lo vuelvo a construir. Jesús era el templo también. Y el uno, el que regresó al templo donde estaba Jesús y adoró. Pero después, yo creo que este ex leproso fue a donde estaban los sacerdotes para que lo examinaran. Tenía que hacerlo. Pero lo más maravilloso de esto, hermanos, es postrarnos ante el Señor de señores, el Rey de reyes, el Príncipe de paz. Postrarnos porque su gracia se manifiesta en una acción de gratitud y de adoración. Ese leproso no tenía piso cerámico,
No tenía siquiera pavimento ni banqueta, era tierra. Me imagino yo al leproso que ya era limpio, pero antes cayéndosele la piel, oliendo mal. Aún así ese leproso fue, se tiró a la tierra y le adoró. Jesús lo vio. Jesús se compadeció de él. Jesús le ofreció salvación. Aquellos fueron obedientes. ¿Se acuerdan de la historia de Marta y María? Que una se quejaba: Señor, ten cuidado de mí, mi hermana no me ayuda a lavar los trastes, estoy haciendo la comida y mire, nomás está sentada a tus pies. Tranqui, tranqui. Ha escogido la mejor parte. Y a veces no sabemos escoger la mejor parte. Y la mejor parte siempre será adorar al Mesías. Siempre. Siempre. Y tú que tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo.